El tema de hoy, la prédica de hoy, en pie de guerra. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? En pie de guerra. Y es un título o una frase militar que significa dispuesto para luchar, dispuesto para entrar en combate. Y no voy a hablar hoy, por supuesto, de la franja de Gaza, Palestina, Israel. Tampoco voy a hablar acerca de Rusia y Ucrania, pero sí voy a hablar de un tema que hace parte de la vida de todo creyente. Y quiero comenzar con el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 41. Mateo. Mateo 26, 36 al 41. Mateo está entre Génesis y Apocalipsis. Bien. Y el contexto es la oración de Jesús en Getsemaní. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró, ¿cómo? Dormidos en vacaciones. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Cuánto ora usted cada mañana? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y aquí Jesús, cuando en Getsemaní, confirma una de las luchas más fuertes que enfrentamos los hijos de Dios, y la lucha con nuestra carne. Lucha que es constante y que será constante hasta el último de nuestros días. No sé ustedes, pero en vacaciones yo me relajo mucho. Tanto me relajo que también me relajo en la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y pasan 2 días y, oigan, no he leído la Biblia hoy. Estoy comiendo, jugando, durmiendo, digo, como que me relajo un poquito, pero la carne comienza a levantarse, a dominarnos, comenzamos a contestar mal, a pensar mal y a hablar mal y decimos, mi esposa dice, amén. Pero ¿qué pasa? Y es que estoy perdiendo la lucha entre mi carne y mi espíritu. Jesús también lo dijo. Amigos, y si Jesús lo dijo, ¿por qué no hemos de creerle al Señor? Y Jesús dijo, oren para que no sean ante la tentación. Primera de Corintios, capítulo 12, 14, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14, 15, dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, estoy viendo mal, perdón. 1 Corintios capítulo 2. 2, dije mal. ¿Y ese mensaje de quién es? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 15. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. El ser humano sin Dios no es consciente de esta lucha. Solamente el Hijo de Dios. Usted habla con alguien que es un pecador empedernido, que toma, fuma, lo que sea, y dice, no, yo no estoy pecando. Yo me siento súper bien haciendo esto. No le veo ningún problema tener 3 mujeres, 4 mujeres. No hay problema con esto. Ahora, el Hijo de Dios no puede vivir así. Hay una diferenciación entre nuestra carne y nuestro espíritu. Hay una lucha. El hombre espiritual es para los hijos de Dios. Ahora,
Para los hijos de Dios, cuando comenzamos a caminar con el Señor, pensamos de forma errónea que nunca más seremos tentados. Y es falso. Porque el Hijo de Dios seguimos siendo tentados constantemente. Si a usted alguien le predica y le dice, hermano, venga a Jesucristo y nunca más va a pecar, es un mentiroso. Usted nunca más se ha tentado, es un mentiroso. Porque el Señor permite esto para ser tentados, pero nos da su provisión para ganar las batallas. No hay una vida cristiana sin tentaciones. A lo mejor usted hoy fue tentado a no venir. Algunos se dieron ante ello y Sabanás se lo impidió. Pero usted la venció ante la tentación y vino esta mañana a la iglesia. Ahora, pecamos con cosas que creíamos haber superado. ¿Ha pasado alguna vez? Yo sé que sí. Y hasta suponemos que ser cristiano es fácil para otros, menos para uno. Yo me preguntaba de niño, ¿cómo orará Marcus Witt, Benny Hinn, Dante Gebel, José Henao? ¿Cómo es su vida? Esa gente como que nunca peca. Para todos como que es fácil ser cristiano, menos para mí. Me cuesta. ¿Has sentido eso alguna vez? Yo sí. Y recientemente, Señor, pero es que cuesta esta pelea entre la carne y el espíritu. Cuesta bastante. Pero déjeme decirle que todos estamos en esta lucha. Todo cristiano que usted ve, algunos súper elegantes y súper piadosos, también luchan. El ese convertido también lucha contra su carne. Pero tenemos la provisión de Dios. Mientras estemos en este cuerpo mortal, todos estamos sometidos a la misma naturaleza pecaminosa. ¿Eso qué es, Diego? Esa es la predisposición a pecar. Usted y yo estamos predispuestos a pecar. Todos estamos predispuestos a pecar. Dijo algún predicador una ilustración un poco grotesca, que somos como unos cerditos chiquiticos que nos bañan, nos echan talcos, nos ponen un moñito, aceitico de Johnson, creo yo, súper lindos, pero al soltarlo al suelo, arranca corriendo y se tira en el lodazal y se revuelca y es feliz. Un poco brusco, pero es la realidad. Usted y yo, sin una semanita de oración y lectura y adoración, empezamos a pecar y a revolcarnos. Y algunos, sin el Señor, disfrutan revolcarse en el pecado. Usted y yo conocemos gente así, usted y yo hemos sido de ellos. Disfrutamos el pecado. Ahora bien, ante esto, ¿significa que no hay esperanza? Porque es como trágico, ¿cierto? Claro que sí, sí hay esperanza. La encontramos en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por deseos humanos. En Dios es posible llevar una vida que le agrade. En Dios. Usted lejos de Dios no puede agradarlo. Yo sé que Pablo Escobar hacía muchas obras de caridad y ayudaba a mucha gente como para empatar su pecado. Ese es un hombre de Dios. No. Obras humanas delante de Dios no le agradan. Pero en Dios se puede vivir una vida piadosa. Ahora bien, no existe un cristiano poderoso lejos de la dependencia del Espíritu Santo. Es imposible eso. Decir que alguien es autosuficiente en el camino de Dios, porque en el camino de Dios es lo contrario a la vida humana. Usted nace, es un bebé como Emma Lucía, y depende de su mami para lactar, para cambiar. Pero Emma va creciendo y cada vez menos dependiente de su mamá. Un adulto, y es libre por supuesto, el Hijo de Dios, cada vez somos más dependientes del Señor para vivir
para decidir y para pensar. Amigos, hay esperanza. No existe un cristiano poderoso lejos de la dependencia del Espíritu Santo. Ahora, hagamos hoy un pequeño ejercicio. Ustedes que son tan atléticos. 20, por favor, a la manzana. Por un momento imaginemos que usted tiene licencia para pecar por 24 horas. Supongamos que no se les va a condenar por eso, ni acusar. 24 horas para que usted peque como quiera. 24 horas. Piense un momento usted, ¿qué haría? Algunos roban un banco. Algunos se van a robar gaseosa del cine. ¿Ya pensó? 24 horas sin acusación, sin condenación, free, o sea, que como quiera, sin culpa, sin nada. ¿Listo? Déjeme decirle que eso es probablemente su lucha personal contra el pecado. Lo que usted pensó, lo que usted imaginó, es su lucha personal contra el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 23, 13 dice que cada uno somos tentados según nuestra propia concupiscencia. Pero por favor leámoslo en la traducción viviente, que es un poquito más diciente. Santiago capítulo 1, 13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se aleja, se deja crecer, da a luz la muerte. Esa es la lucha. Cuando yo hice el ejercicio, me dio pena, porque uno piensa en robar piezas, hacer una cantidad de cosas, y esa es la simiente del pecado que está dentro de usted, y necesita, si yo iría a una tienda de instrumentos y me robaría, pelear con la ayuda del Señor. Usted y yo tenemos dos enemigos. Uno, Satanás. Nos odia a muerte. Dos, su carne. Su cuerpo le pide pecar. ¿Ok? Ahora, la conciencia del pecado es providencia divina para santificarnos. La conciencia del pecado es providencia divina para santificarnos. Ahora, ¿es usted consciente cuando está pecando? Luego usted sentir la diferencia cuando usted peca y dice: ¡ay! La embarré. Acabo de decir una mentirita, que no existen las mentiras piadosas. Acabo de pensar mal. Cuando manejamos en Villavicencio, pecamos bastante. En los semáforos, intersecciones viales. Pecamos con nuestra mente y también con nuestra boca. Dice: Dios lo bendiga, hermanito. Y queremos atropellarlo. Ahora, gloria a Dios. Cuando usted es consciente de su pecado, y el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento y nos restaura. Hace unos días con mi esposa tuvimos una discusión, no pelea, una desaveniencia, una discordia, pero como les decía, unos días de relajados, muy relajados, y la carne a ambos se nos subió y discutimos. Ahí pecamos los dos, pero no, que sí, que no, que Nacional, que Millonarios, que no, problema. Pero discutimos, nos levantamos un poquito la voz y todo el tema, y nos quedamos callados. No sé ella, pero yo no pude estar tranquilo el resto del día. Y uno peca y uno simula, ¿cierto? No, digamos normal. Uno pelea con su cónyuge o alguien en la casa y uno como que actúa como si nada. Y uno sabe que la embarró. Y estuvimos así como 2 días. 2 días y el orgullo ahí nos tenía amarrados. Pero no es igual. Cuando fui a Dios, Dios a veces carraspea la garganta, ¿no? Yo sabía qué tenía que hacer. Y pedir perdón, confesar el pecado, disculparme.
Y es feo y es incómodo y vergonzoso, pero gloria a Dios. Ahora, esa mi esposa, la gente que se pelea así entre pareja y pasan semanas, años, y nunca se habló de eso. Aquella mujer que sabe que su esposo le es infiel, que se revuelca por ahí con otras mujeres y viene a casa y ella hace como si nada porque es que trae el mercado, porque él provee. O el esposo que la esposa lo respeta por todo y le levanta la voz y sigamos para que la paz no se pierda. Amigo y amiga, la paz se ha perdido hace rato. Es una bendición que Dios en su vida le redarguya de pecado. ¿Cuándo fue la última vez, el último pecado que usted fue redarguido por Dios? Si me dice que ninguno, hay problemas. Sí, sí, pastor, yo sé que la embarré con mi pensamiento. Sé que vi algo que no debía haber visto. Sé que hablé más de la cuenta. Eso es un pecado muy común, hablar más de la cuenta, ¿cierto? Damos opiniones sin que nos las pidan. Y rajamos de todo el mundo sin que nos pregunten. Y pecamos. Cuando vamos a Dios y somos redarguidos, eso es providencia divina. Y esto también parte de este mensaje es que, Señor, por favor, redargúyeme. Muéstrame que me equivoqué. Amén, iglesia. Ahora, ¿dónde comenzó esta lucha? ¿Por qué tenemos esto los hijos de Dios? ¡Qué pereza con esto! Y Romanos capítulo 5, versículo 12, lo dice claramente, el origen de esta lucha tan incómoda. 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Versículo 18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Por la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano heredamos esta inclinación al pecado. Por culpa de Adán. Y dijo un amigo, cuando yo llegue al cielo, voy a buscar a Adán. Y ya, yo creo que para escondido, qué vergüenza con toda la humanidad. Pero por la obediencia de uno, de Jesucristo, muchos somos declarados justos. Y esto es la gracia de Dios. No es más nada. Ahora bien, nacemos de nuevo, espiritualmente hablando, cuando creemos en la obra de Cristo Jesús. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Hoy es mucha Biblia, mucha doctrina. 1, 12, dice el Evangelio de Juan. El 11, vino a de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio la potestad o el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Esto es nacer de nuevo. Nacemos de nuevo espiritualmente de la muerte que trajo Adán en el huerto del Edén como consecuencia de su pecado. Pero por supuesto debemos ir a la historia. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 13. Una historia muy, muy interesante, que tiene mucho para cortar, pero que quiero solamente tomar un fragmento esta mañana, del 1 al 13. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no se os permite comer. Dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Versículo 4, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida
vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondió del Señor Dios entre los árboles. El Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente, bueno, aquí ya sigue la historia que todos conocemos, pero ¿sí ven cómo se pasa la pelotica? Adán se la pasó a Eva y Eva se la pasó a la serpiente. Cuando usted y yo pecamos, buscamos un culpable, ¿cierto? Y todos hemos dicho: Diego, es que la carne es débil. Yo soy débil. Es que esta mujer me acosó y me acosté con ella. O es que mi jefe me hostigó tanto que me tocó bailar con el jefe. Pasó alguna vez en la alcaldía hace un par de años, la secretaria de Hacienda estaba en una reunión de diciembre, súper seria, la señora súper callada, tomó unos vinos y se levantó y fue directo donde estaba yo. No sé por qué. Me dijo: Diego, bailamos. Y todos mis amigos, así los dos, Diego. Y le dije: uy, no, doctora, no me gusta bailar. ¿Me va a especiar? Le dije: doctora, es que no me gusta bailar. Pero no sabe, no le gusta. Le dije: no sé y no me gusta bailar. Yo dije: ya, se quedó allí para... Entonces, no. Y alrededor de mis amigos, después no le estoy para el contrato. Y dije: doctora, no me gusta bailar. Y hizo como la cara de... Y se fue. Y no bailó con nadie más. Yo bajé saliva, pero fue un momento difícil. No fue que yo dije: no, jefe, porque está prohibido bailar. No. Yo dije: rayos, ¿qué hago aquí? Pero no cedí a la tentación. Ahora, usted y yo buscamos ser culpables, pero quiero que hablemos acerca de algo. Versículo 4 dice que la culebra, la serpiente, le dijo a la mujer: no morirán. Y es la táctica empleada por el enemigo y es un intento por despertar sospechas y dudas respecto a lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho que no va a morir, como que pone en tela de juicio lo que Dios ha hablado. Y eso es lo que usted y yo vivimos hoy en día en el mundo. Como que se pone en tela de juicio: oiga, y si de verdad se adoptan dos hombres, un niño, oiga, sí, no es que nos amamos, no. Oiga, de verdad, y si puedo tener unas 3 mujeres, pues, ¿por qué no? Ahora, nos pasa también cuando Dios nos ha hablado de límites, cuando Dios nos ha hablado de hábitos o de relaciones tóxicas. Prestamos atención al ¿será que? Y si, o un poco no hace daño, y un poco sí hace daño. Un veneno es 1 litro, lo que echan en un veneno, o unas goticas de cianuro y para la vida eterna. Ahora, ¿qué límites Dios te ha puesto a ti? ¿O Dios qué te ha hablado? Y tú has dicho: ¿será que sí? Y si de pronto, y solo un poquito, cuando yo era joven yo decía: pues yo peco y por la noche pido perdón. Yo lo hacía, obviamente súper mal. Yo peco y la noche, y alguien me dijo: sí, y si se mueren en el día.
¿Qué pasa? Ahora, iglesia, la palabra de Dios es lo más contundente y verdadero que existe en la vida y todo el universo. Lo que Dios habló en el huerto era contundente, era cierto. Dios, ¿qué te ha hablado? Dios, ¿qué me ha hablado en ese tiempo? Estamos en épocas difíciles, en las que el diablo pone como en tela de juicio. ¿Y por qué tiene que ir al culto? Se puede comentar por YouTube. ¿Y por qué tiene que ofrendar? El pastor es rico. Y créanme que no. ¿Y por qué tengo que convertirme al evangelio? Yo vivo súper bien así como estoy. Ahora bien, el versículo 5 dice la siguiente: sus ojos serán abiertos y serán como Dios. Y eso da a entender dos cosas. Número uno, ojos abiertos es la necesidad del hombre a saberlo todo, a conocerlo todo. Queremos saber todo. Dice Eclesiastés que el ojo del ser humano nunca se sacia. Es insaciable. Insaciable. Prueba fehaciente de ello cuando usted va a un viaje y usted mira un paisaje. Uy, qué espectacular paisaje. 2 días después, ya me quiero ir. Ya me cansé del paisaje. Van al mar, uy, qué espectáculo. Y después, qué calor. La montaña. Y hay gente que paga dinero, virtualmente hablando, para ver actos sexuales inapropiados. Solo para ver. La pornografía es la industria de las más grandes por encima del fútbol, que genera recursos de gente que paga por ver. Las webcam pagan por ver, porque el ojo nunca se sacia. También dice aquí, seréis como Dios. Y eso es el deseo del ser humano de definir lo que es bueno y lo que es malo. El tener o poseer el control. ¿Quién dice que es bueno y que es malo? Sino Dios. Y la pregunta trascendental en la humanidad. Para un oriental es bueno matarse por causa de Alá e inmolarse en un edificio gigante. Eso es bueno. Para usted, para mí es malo. Para alguien de la India es bueno casarse con una niña de 8 años. Eso es bueno. Para usted, para ellos. Para usted, para mí es algo terrible. ¿Quién lo puede definir si es solamente Dios? En el caso de Adán y Eva, se dieron a la tentación y pecaron cuando eligieron tratar de satisfacer sus necesidades percibidas independientemente de Dios en lugar de confiar en Él. Dios les dijo textualmente, este árbol no lo coman, porque es el árbol del bien, es decir, confíen en que yo les voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero ¿qué hace el hombre? No, Señor, yo quiero vivir a mi gusto, a mi forma. Yo quiero definir lo que es lo bueno y lo malo para mi vida. Si aquí hiciéramos una charla motivacional con full comida, con full ambiente, se llena esto. Pero el evangelio de Dios siempre incomoda al ser humano. Un buen mensaje del evangelio o te incomoda muchísimo o te gusta muchísimo y te anima, pero nunca te deja indiferente. Jamás. Y aquí el hombre le dijo a Dios, yo quiero ser como tú y no quiero depender de ti para saber lo que es bueno y lo que es malo. Amigos, iglesia, el enemigo desde entonces trabaja igual. Quiere distorsionar la palabra de Dios en nosotros. Hacernos creer que podemos estar plenos y felices sin Él. No confiar en Dios, de que Dios nos da lo mejor o hace lo mejor para nosotros. Hoy en día hay 3 pecados que son muy sutiles con el que hemos perdido la batalla con el enemigo. Uno es la distracción. Estamos distraídos. Pasamos horas frente a una pantalla, frente a una conversación, lo que sea, y nos alejamos de los hábitos que nos sirven para buscar al Señor. Número 2, estamos confundidos. Distraídos, confundidos, y no leemos la Biblia, nos creemos cualquier cosa. Y número 3, estamos insatisfechos. El mundo vive insatisfecho. Conozco amigos que tienen el iPhone 13 Pro Max grande y quieren el 15 ya. Están aburridos. Quiero
quiero lo otro. O tener una muy buena moto y sale otra moto con más cilindraje que en otra moto. Y hay una satisfacción increíble. Los televisores. Yo tengo uno de 32 pulgadas comprado en el 2012 y aún funciona. Y a veces como que me pica decir, yo quiero uno grandote de 50 y pico de Smart TV que yo diga una palabra que salga y que... Algo así. Nos pica eso. El mundo busca a como de lugar que no mires la realidad eterna, sino que mires o disfrutes el placer temporal. ¿Qué es el mundo? Disfruta el hoy. Entonces se llama hedonismo. El placer. Confundimos el placer con la felicidad. Eso es una falencia del ser humano. Confundir el placer con la felicidad. Pero en el Señor tenemos lo eterno y es lo mejor. Amén. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21, hablando también de Adán y Eva, 15, 21, dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán la vida nueva. Amigos, nuestra esperanza no es vivir vidas perfectas. No lo es. Es la vida eterna en Cristo Jesús. Aquí en la tierra, amigos, no vamos a tener unas vidas perfectas. Es imposible que usted siempre piense bien, que usted siempre hable bien y actúe bien. Pero sí tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dice Pedro, como leíamos al principio, Pedro capítulo 3, versículo 1, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Dios, a aquel que nos llamó. Nuestro corazón se resiste a Dios, nos lleva al pecado, pero la palabra dice que Él nos ha dado la vida nueva en Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu Santo, que es más poderoso y nos libra del poder del pecado en nuestro cuerpo. En Gálatas, capítulo 5, dice, Gálatas capítulo 5, versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, porque ella desea hacer el mal. Es precisamente lo contrario de lo que desea o quiere el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Enfócate en Jesús y no en tus pecados. Dios quiere eso. Alguien me dijo una vez, tenía mis hábitos ocultos, y cuando hablé con mi líder, me dijo, Diego, no se enfoque en sus pecados. La gente vive enfocada en sus pecados y no mira a Jesús, que es quien nos puede librar de ello. Una buena oración, iglesia, hoy puede ser, Señor, ayúdame a ser consciente de la lucha entre mi carne y mi espíritu. Ayúdame a depender de ti cuando me sienta débil y cuando me sienta fuerte. Quiero conocerte más. ¿Cómo va usted con ese pulso entre el pecado? ¿A usted, dice mi mamá, alcoholizado? ¿Cómo que se dice? Acolitado. También alcoholizado, de alcohol, sí. Muy bien, aplica para ambas. Alcoholizado y alcoholizado. El pecado en su vida. Yo miro esta serie porque no es tan pesada. La miro porque no es tan sexual, porque no es tan violenta. Una vez entró mi esposa al cuarto y me dijo, esa es una película de bala y patada y puño. Y yo dije, amor, ¿qué estás viendo? Y estaba yo así. Y mi amor, pues esa película de ficción, pero como que yo tolera un poquito. Ahora,
¿Qué tanto ha tolerado usted el pecado en su vida? Ay, yo no digo tantas mentiras, pastor. Yo no veo tanto porno. Yo no robo tanto. Ahí voy. Amigos, es pecado. Es pecado. Si yo tengo una jarra de agua y he hecho 2 goticas de agua de alcantarilla, ¿se la toma? Never. Ahora, Dios quiere santificar nuestras vidas. Dios no nos deja igual. Y pensaba cómo concluir este mensaje tan corto, porque fue corto el día de hoy. Y es que Dios quiere que caminemos con Él. Mi precaución no es, hermano, hágase 40 días de ayuno. Le hace 10 capítulos de la Biblia diarios. Ore 1 hora y 15 todos los días de 5 a 6 antes de que salga el sol. Como si fuese una fórmula. Aquí no es una fórmula. Es una persona que se llama Cristo Jesús. Camina con el Señor. Enfócate en el Señor. Escucha al Señor. Diga al Señor, no puedo más, ¿qué hago? Quiero verte hoy. Alguien me preguntó de forma muy descarada hace 2 años, le conté a mi esposa, en mi trabajo me preguntó, Diego, ¿y su esposa y usted cómo llevan su vida íntima? Yo, oiga, ¿qué le pasa? Digo, no, en serio, ¿ustedes son de mente abierta? ¿A usted qué se refiere? Digo, sí, una, ¿cómo se llama eso? Swinger, que van a una casa y todos con todos y de China, usted está perdida sin Dios. Les digo, ustedes con su esposa, porque hoy día eso es muy común. Yo conozco fulano, y no me interesa. ¿Y por qué, Diego? Eso es lo más normal. Le dije, número 1, me parece un irrespeto que usted me diga eso. Irrespetuoso, me parece tenaz. Número 2, no lo requiero ni tampoco lo necesito. Porque veo a mi esposa, la admiro, me gusta, me enamoro, la disfruto, y aunque me gustan las mujeres, no requiere más mujeres. Solo la quiero a ella. Si usted y yo miramos a Jesús, lo contemplamos, lo buscamos, lo estudiamos, lo adoramos, nos enamoramos de Él, usted va a dejar de ver el pecado. Va a pasar como va a pasar como consecuencia. Hay gente que quiere al pecado, a dejar el pecado, pero no ve a Jesús. Quiere dejar hábitos feos, pero no los reemplaza por hábitos que vean al Señor. Me llamó la atención un montón en lo que leímos al principio de Mateo capítulo 26, 41. Yo amo de Jesús su practicidad. Es tan práctico y es lo más importante de nuestras vidas. Dice en 41, dice a sus discípulos, dice Jesús, velen y oren para que no sean ante la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Dice en Lucas, levántense y oren para que no sean a la tentación. Y aquí va este consejo práctico para un cristiano que cede ante el pecado. Levántese y oren. Levántese y escucha al Señor y vea al Señor y Él va a hacer la obra. Cabe mencionar que hay personas que dicen, Diego, yo no puedo resistirme, el pecado me domina, no puedo resistir no golpear, no puedo resistir no robar, y ese impulso pecaminoso en el corazón y en la vida solamente se puede difuminar con el poder de Dios. Y se puede ser fiel a su esposa por años, se puede ser santo de los ojos, del corazón se puede hacer eso, pero aferrados al Señor. Amén, hermana Lucía. Y ser como niños. Y eso me encanta y eso me da esperanza. Iglesia, por favor, seamos conscientes de nuestra lucha espiritual, de todos los días. Pero pastor, ¿cómo puedo ceder o no se va hasta el pecado? Levántese y ore. Oblíguese a ver al Señor. Oremos. Señor, queremos darte gracias